Hola, soy Erika Ivette Casimiro Regalado, soy estudiante del Instituto Tecnológico de Tijuana. Voy en la carrera de Ingeniería Industrial. Llevo la materia de Investigación de Operaciones 1 a cargo del maestro Sergio Armando Bueno Martínez. Soy del grupo 4X, vamos en la unidad número 3. La siguiente presentación trataremos el tema de método gráfico de programación entera. Método gráfico de programación entera. Es frecuente al tener que resolver problemas en los cuales las soluciones tienen que ser valores enteros, como por ejemplo números de unidades a producir por una máquina, número de máquinas necesarias, etc. Parte del problema de la programación entera radica en la diferencia esencial que existe la programación lineal y la programación entera. En la programación lineal se maximiza o minimiza una función sobre una región de factibilidad convexa, mientras que al usar los métodos de programación entera se maximiza una función sobre la región de factibilidad, que generalmente no es convexa. De tal manera que la programación entera tiene más complicaciones que la programación lineal. En este caso, el tema se presenta a un tipo de problemas formalmente similares a los problemas de programación lineal, ya que en su descripción solo se establecen expresiones lineales. Sin embargo, no responden a problemas lineales, ya que algunas o todas las variables del problema toman valores que no están en un conjunto continuo. Por ejemplo, pueden ser variables que toman valores 0 o 1, que serían binarias, o variables que toman valores enteros no negativos, desde el 0, 1, 2, 3, etc. Tras introducir el tipo de problemas, se dedican un importante apartado para presentar las posibilidades del modelo que esta herramienta proporcionará. Problemas binarios, problemas de carga, problemas con restricciones condicionales o con dicotomías. Tras dedicar una parte importante del tema a presentar estas herramientas de modelado y a plantear numerosos problemas, con ellas se procede a mostrar dos métodos de resolución. Uno de ellos dedicado a problemas en los que todas las variables son binarias y otro para problemas generales. Ambos métodos tienen en común que desarrollan un proceso de numeración que permiten comprobar explícita o implícitamente todas las soluciones del problema hasta encontrar la óptima, y entran dentro del tipo de métodos de ramificación y acotación. En algunos casos se requiere que la solución óptima se componga de valores enteros para algunas de las variables. La resolución de este problema se obtiene analizando las posibles alternativas de valores enteros de esas variables en un entorno alrededor de la solución obtenida, considerando las variables reales. Muchas veces la solución del problema lineal truncado está lejos de ser óptimo entero, por lo que se hace es necesario usar algún algoritmo para hallar esta solución de forma exacta. El más famoso es el método de ramificación-acotación o branch y bound por su nombre en inglés. El método de ramificación y acotación parte de la adición de nuevas restricciones para cada variable de decisión, que es acotar, que al ser evaluado independientemente, que es ramificar, lleva al óptimo entero. Método gráfico de programación entera. Este método nos permite graficar las rectas correspondientes a las restricciones de tal modo que delimita la región factible de solución. Posteriormente se identifican los puntos enteros más próximos al límite de la zona de solución y se unen por medio de una línea, de modo que se habrá generado una nueva zona de solución formada por esta y los ejes. Estando la solución del problema de programación entera en uno de los vértices, que será aquel que optimice la función objetivo, a continuación se muestra un ejemplo de un caso. Ejemplo: aplica el método gráfico para solucionar el caso de la carpintería Pérez. Solución: dice, en la figura 8, que está en la siguiente diapositiva, se presenta la gráfica del problema, en donde puede observarse que la segunda restricción es la que delimita la zona de solución factible para el caso de programación lineal, cuya solución es de x1 igual a 0, x2 igual a 5.263, con z igual a 97.36842, punto R en la figura 8.1. Aquí tenemos la figura.
Esta solución es inadmisible para el caso dado que se va a producir recámaras por parte de la carpintería, entonces sabemos que no se pueden hacer números fraccionarios puesto que nadie va a querer una recámara en fracciones. Para hallar la solución entera del problema, se localizan los puntos de combinaciones enteras que dan más próximos a la línea de restricción 2, pues es la parte de la zona factible de solución hacia donde la función objetivo aumenta. A esto nos referimos que solamente en ciertos casos podemos utilizar este tipo de método, por ejemplo, así como se puede utilizar para la construcción de recámaras, aplicaría para todas las cosas que no podemos usar en fracción, que tendrían que ser números enteros. Aquí tenemos en la gráfica, nos muestra las x1, el x2. Aquí tenemos punto A, B, C, D, E, F, Z, ecuación 2, ecuación 1, que ahorita seguiremos explicándolo. Estos puntos son el A, que sería x1 igual a 0 y x2 igual a 5. El B, que sería x1 igual a 1 y x2 igual a 4. Y el C, que sería x1 igual a 1 y x2 igual a 3. El D, que sería x1 igual a 2 y x2 igual a 2. El E, que sería x1 igual a 3, x2 igual a 1. Y por último el F, que sería x1 igual a 4, x2 igual a 0. La solución al problema de programación entera quedará necesariamente en uno de estos dos vértices y será aquel que maximice la función del objetivo. Esto gráficamente se obtiene moviendo rectas paralelas a la función objetivo hacia el origen y ver cuál es el primer vértice que es tocado por una de ellas. En la figura 8 se muestra una línea punteada, la recta que corresponde a z igual a 105.000. Si esta la movemos hacia el origen, el primer vértice de los puntos enteros será tocado es el del B. Esta es la solución entera óptima, que sería x1 igual a 1, x2 igual a 4 y con z en el 95.000, que aquí lo podemos observar. Aquí tenemos la ecuación, si la movemos, y el primero que va a tocar sería el punto B. Aquí z sería igual a 105.000 y las coordenadas del B, aquí las tenemos, que sería x1 igual a 1, x2 igual a 4. Otra manera posible de obtener el óptimo del problema hubiera sido calcular z de los puntos enteros A, B, C, D y F, E y F. Este método es aplicable para un máximo de 3 variables de decisión, al igual que en el caso de programación lineal, puesto que no podríamos graficar más de 3 dimensiones. Para casos de minimización, la metodología es la misma, con la única diferencia de que el movimiento de las rectas de la función objetivo se hacen del origen hacia arriba. El método gráfico es una técnica de solución de problemas de programación lineal, que se utiliza principalmente para casos con 2 variables. Aunque no es muy práctico para una gran cantidad de variables, es muy útil para interpretar y analizar los resultados y la sensibilidad del problema. Sin embargo, en casos donde se requiere un mayor número de variables, es posible emplear otras técnicas como la proyección en un plano. El método gráfico se basa en la representación gráfica de las restricciones del modelo de programación lineal, lo que permite determinar el polígono solución o región factible. Según el teorema fundamental de la programación lineal, si existe una solución que cumple con las restricciones del modelo, se encontrará en uno de los vértices de la región factible. El método gráfico es una técnica que ha sido objeto de debate entre distintos autores a lo largo de la historia. Algunos de ellos han señalado que esta metodología presenta ciertos supuestos o limitaciones. Uno de los supuestos más conocidos es que no permite realizar un análisis de sensibilidad en el caso de cambios simultáneos en el lado derecho de las restricciones o en los coeficientes de la función objetivo. Otro supuesto es que no se puede considerar variables binarias en el modelo. Sin embargo, con el avance de la tecnología es posible utilizar herramientas como GeoGebra para superar estas limitaciones y realizar análisis de sensibilidad con cambios simultáneos y considerar variables binarias en el modelo. Por lo tanto, estos supuestos ya no son válidos en la actualidad. Es necesario recordar que el método gráfico es el método de solución y por lo tanto una etapa previa correspondiente al modelamiento matemático. Aquí en la imagen que les muestro les aparece el modelo matemático, siguiente sería el método gráfico y de ahí llegaríamos a la solución óptima. ¿Qué es la programación entera?
Un modelo de programación entera es aquel cuya solución óptima tiene sentido solamente si una parte o todas las variables de decisión toman valores restringidos a números enteros, permitiendo incorporar en el modelamiento matemático algunos aspectos que quedan fuera del alcance de los modelos de programación lineal. En este sentido, los algoritmos de resolución de los modelos de programación entera difieren a los utilizados en los modelos de programación lineal, destacándose entre ellos el algoritmo de ramificación y acotamiento, planos cortantes, relajación lagrangiana, entre otros. Los modelos de programación entera se pueden clasificar en dos grandes áreas, que sería programación entera mixta PEM y programación entera pura PEM. La programación entera mixta PEM, a esta categoría pertenecen aquellos problemas de optimización que consideran variables de decisión enteras o binarias, pero no de forma exclusiva. De esta forma, un problema de PEM puede considerarse como un híbrido entre distintas categorías de modelamiento, siendo un caso típico aquel que considera la mezcla de variables enteras y variables continuas, estas últimas características de los modelos de programación lineal. A modo de ejemplo, los siguientes artículos de los que les estuve hablando sería, por decir, la incorporación de costos fijos, problemas de localización y transporte y problemas de generación eléctrica. Esos serían modelos de programación entera mixta. Donde se podrían aplicar serían en esos tres ejemplos. Programación entera pura. Esta categoría la encontramos aquellos modelos de programación entera que consideran exclusivamente variables de decisión que adoptan valores enteros o binario. Un ejemplo de ellos serían las siguientes aplicaciones: problemas de asignación, problemas de corte de rollos, selección de invitados a una boda, programación de la explotación forestal y problemas de la mochila. Serían así como algunos ejemplos. Bueno, esto sería todo sobre mi presentación del método gráfico de programación.